el proyecto de arqueometalurgia de la península ibérica con el CSIC, Ministerio de Cultura y Universidad de Valladolid. Codirectora del proyecto Patrón de asentamiento de los yacimientos de la Edad del Bronce de la Mancha Oriental, junto a Manuel Fernández Miranda y María Dolores Fernández Pose. Ha excavado en Albacete la morra del Quintanar y ha codirigido el yacimiento de Acequión con los ya citados el profesor Fernández Miranda, María Dolores Fernández Pose, Antonio Gilman. El yacimiento en su momento, y desafortunadamente por la temprana muerte del profesor Fernández Miranda, pues sufrió un parón grande. Y bueno, ahora, desde hace unos años, pues el ayuntamiento ha retomado un proyecto de la mano de nuestro segundo conferenciante, Luis Benítez de Lugo, formado en la Universidad Complutense de Madrid, donde leyó su tesis en 1997. Ha impartido docencia en la UNED de Valdepeñas, en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente en la Complutense. Ha desarrollado el ejercicio libre de la profesión como consultor, arqueólogo y gestor de patrimonio durante 27 años. Es especialista en las edades de bronce y hierro, tiene unas 170 publicaciones. Su línea de investigación principal es la cultura de las motillas. Me vas a permitir, Luis, que insistir en que en Albacete hablamos de morras. Y en el Acequión ni siquiera, ni morra ni motilla, siempre hemos dicho el Acequión. Bien, ha trabajado y codirigido en la motilla del Retamar, Castillejo de Bonete y Bocapucheros. Actualmente es el director científico del proyecto de recuperación de la Acequión. Y yo me callo, ya no digo más porque tenemos mucha tela que cortar. Concha, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Pues nos sentamos. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar de nuevo aquí. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo, a la dirección del museo, naturalmente, por esta invitación. Como bien ha dicho Llanos, vamos a hablar del yacimiento de la Edad del Bronce del Acequión y efectivamente para que Luis pueda hablar del presente y del futuro y de las nuevas perspectivas y avances de la investigación, creo que hay que recordar un poco qué ha sido el pasado y el contexto en el que nos hemos movido. Como ya sabéis todos vosotros, la existencia en la meseta sur y concentrado en La Mancha de estos importantes yacimientos de aspecto tumular siempre llamaron la atención tanto a los investigadores que ya desde finales del siglo XIX hablaban de estos yacimientos, aunque pensaban que podían ser o tener un carácter funerario. La verdad es que también llamó mucho la atención a todas las gentes campesinas que los estaban viendo y de ahí surgieron estos topónimos que han llegado hasta nosotros, pues Castellones, Castillejos, Morras en la zona oriental de La Mancha, Motillas en la zona más occidental, centrándose en Albacete. Esto, durante todo el siglo XX hasta mediados, siempre se pensaba que la meseta sur, pues que había un vacío de la arqueología, se habían hecho pocas investigaciones y los yacimientos pocos que se conocían tenían o se interpretaban como una relación con el sureste y con el bronce valenciano, con el sureste, con el mundo argárico, y se pensaban que podrían ser incluso un poquito más modernos. A finales, mediados de los 70, empiezan las investigaciones con una visión más moderna y se empiezan a excavar, como ven aquí en la pantalla, la Universidad de Granada, bajo la dirección de Trinidad Nájera y Fernando Molina, la Gran Motilla del Azuer y un yacimiento en Cerro, el Cerro de la Encantada, también por la Universidad Autónoma de Madrid. Trinidad Nájera, a mediados de los 70, lee su tesis doctoral precisamente sobre este tema de las motillas.
Como les había dicho, siempre se tenía la idea en esos momentos de esa dependencia del mundo de la Edad del Bronce en la meseta con respecto al sureste. A lo largo de los años se han ido haciendo ya muchas investigaciones y muchos trabajos de campo y se han ido obteniendo análisis de radiocarbono que nos llevan a, si los comparamos con los yacimientos que se conocen del bronce valenciano o del sureste español, de la zona argárica, vemos que de los yacimientos que tenemos en la meseta y en la zona de la Mancha, la cronología es similar. Es decir, estamos asistiendo a una ocupación de los poblados durante la Edad del Bronce, de las poblaciones en la zona de la meseta y concretamente en la Mancha, con unas características propias que no tienen nada que envidiar a las culturas del sureste ni del bronce valenciano y más o menos en la misma época, es decir, son coetáneos, no son, como se pensaba, dependientes de esa cultura. Así, en el año 1988, nosotros empezamos a excavar en la Ciquión en el año 85, pero en el año 88 empezamos un trabajo de investigación, Manolo Fernández Miranda, María Dolores Fernández Pose, con el catedrático de la Universidad de California, Antonio Gilman, gran conocedor de la prehistoria del sureste español, que ya había hecho una serie de publicaciones. Y nos planteamos el estudio que pasaba en esta zona oriental de la Mancha, porque es verdad que en la zona occidental, desde los primeros estudios que empieza a hacer Trinidad Nájera, ya se conocían más yacimientos, ya se había empezado a excavar, pero de la zona oriental teníamos muchos menos datos. El resultado de esta investigación lo tienen aquí en este libro que se publicó entre el Consejo de Investigaciones Científicas y el Instituto de Estudios Albacetenses. La prospección la realizamos en una amplia área con el centro en el yacimiento de la Cequión que he marcado aquí con un círculo. Esto nos permitió, a lo largo de varios años que estuvimos trabajando, nos permitió conocer y documentar más de 200, en torno cerca de los 250 yacimientos de la Edad del Bronce, que como ven ustedes aquí, y estos son la zona de los llanos de Albacete. Estos yacimientos, unos son poblados en altura, en cerros de difícil acceso, y algunos que pueden entrar dentro de esa terminología que la gente popular había denominado castellones, castillejos. Bueno, se suelen establecer en cerros de muy difícil acceso. Algunos son de gran tamaño, como este del Molar del Molinar, que vimos que tenía varias fortificaciones, varias murallas con aterrazamientos, etc. Aquí en esta imagen pueden ver otra serie de poblados. Este también es uno de los de gran tamaño, estos son de menor tamaño, etc. El otro tipo de poblados son los que tienen ese aspecto tumular, y que, así como habíamos visto que en la zona más occidental, en la zona de Ciudad Real, estos yacimientos se establecen en zonas en los valles de los ríos, en zona de humedales. Aquí, en la zona oriental de la Mancha, encontramos que estos yacimientos, sí, también algunos se localizan en esas zonas más pantanosas, pero la mayoría de ellos se localizan aprovechando las pequeñas zonas un poco más alomadas, un poquitín de altura, que dominan algunos de los valles. Aquí vemos a la izquierda, arriba a la izquierda, tienen ustedes uno pequeño cerca al borde de la laguna del Arquillo. En pantalla vemos a Antonio Gilman y a su mujer, para eso un poco nos sirve de escala humana. Siempre me gusta porque parece que nos acerca más y nos da idea del tamaño. Este es un yacimiento de pequeñas dimensiones. Este, que es de mayores dimensiones, aquí podemos ver en el plano cómo estos yacimientos suelen tener todos una fortificación circular y que le da ese aspecto tumular.
que vemos reflejados. Este es un yacimiento que tenemos muy cerca, al lado de la laguna de Pétrola, Cola de Caballo, que supongo que lo conocerán todos ustedes, que muestran este aspecto tumular con esa fortificación circular, pero luego con un poblado que se extiende a lo largo de toda esta planicie. Aquí en el Cerro de Judío vemos también aquí a Manuel Fernández Miranda haciendo la escala humana, como digo, y vemos las características similares, como se ve en fotografía aérea, como vemos lo que se veía de la fortificación. Bueno, así hasta más de 200 y pico yacimientos. Estas imágenes las he traído un poco para ver cómo el número de yacimientos tan importantes que hay en esta provincia de la Edad del Bronce y un poco de sus características generales. Bueno, esta imagen que está sacada de una publicación de López Sáez, el gran palinólogo que ha estudiado la mayor parte de los yacimientos de la Edad del Bronce y gran conocedor, nos ayuda a situar cómo era el ambiente en el que se movían estas poblaciones. Estas llanuras tienen un clima mediterráneo continental de escasas precipitaciones y muestran la existencia, todos los análisis polínicos que se han hecho en unos cuantos yacimientos de vida larga, nos muestran la existencia de un bosque relativamente abierto con predominio de la encina y del roble y con algunas manchas de pino. Este bosque sería más espeso, lógicamente, en las zonas altas y caducifolio con especies ribereñas en las zonas más bajas y deprimidas. Este paisaje que ha llegado hasta nosotros prácticamente sin alteraciones por el uso agrícola, al menos hasta que se inicia el regadío, los sistemas modernos de regadío. Este paisaje, por tanto, con un sistema tradicional de uso agrícola del suelo, casi lo podemos extrapolar a la Edad del Bronce, de cómo sería este medio en el momento en que estas poblaciones se asientan en la zona. Y según los análisis de los yacimientos, podemos pensar y sabemos que tenían un sistema mixto de cultivo de cereales, trigo y cebada, y también de leguminosas, y que criaban un ganado doméstico, bicápridos, bovinos, caballos, cerdo, y también tenían caza. Esto para que un poco se hagan la idea un poco del contexto. Ahora ya nos vamos a centrar en el yacimiento del Acequión. En esta imagen se puede ver la zona de los llanos de Albacete. Vemos que es una zona, bueno, la conocen ustedes muchísimo mejor que yo, que para eso son de aquí y han visto muchísimo la zona, con grandes zonas pantanosas. Zonas pantanosas que ya desde el siglo XIV se empiezan a desecar por los grandes problemas que había hasta que se hacen los canales de María Cristina, tal. Bueno, esta región de los llanos en la antigüedad presentaba unas condiciones particularmente favorables para el asentamiento humano, puesto que había abundancia de recursos hídricos, existencia de tierras inmediatas de labor y también la posibilidad de caza. Y por eso no es de extrañar que en esta zona aparezcan y se localicen una serie de yacimientos. Aquí vemos, este sería el yacimiento del Acequión, luego la morra de Don Canciano, que está en la finca de Ojos de San Jorge, la morra de la Estacadilla en la finca de Olla de Vacas, y esta sería la morra la morra de las Gorrineras, que la última vez que intenté verla ya no se veía nada, creo que ya la han debido de arar completamente. Las fotos que había puesto las hice yo en ese momento, todavía se veían bien, pero esa ya creo que ya no. Bueno, el yacimiento del Acequión, como vemos, aquí aparece como una isla dentro de la laguna, actualmente ya desecada, pero que hasta los años 1970 por lo menos había agua, que siempre he oído que incluso una familia o parte de una familia se ahogó, pero nosotros ya cuando vinimos a ella ya estaba desecada. Las primeras noticias que se tienen del yacimiento del Acequión se deben al entonces director del museo,
el que las visitó Sánchez Jiménez en el año, bueno, a principios de los años 20 o 1915, la dio a conocer en el tercer Congreso del Sureste Español, y estas son unas imágenes que publica Santa Olalla en su publicación sobre el acequión en el año 51. Como ven, la laguna aquí también se ve, en esta época se ve seca, están los taráis con hojas y sin hojas, pero todavía no están los chopos. Creo que estos son asistentes al tercer congreso. Bueno, el yacimiento del acequión lo empezamos a excavar en el año 1985 hasta 1989. Fueron 5 campañas. El proyecto nuestro de investigación constaba de 5 campañas de excavación, en el que participamos Manuel Fernández Miranda, Manolo, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense, María Dolores Fernández Pose y yo. Quiero aprovechar este momento para tener un recuerdo hacia ellos, puesto que murieron muy tempranamente. Manolo murió en el año 1994 y María Dolores Fernández Pose, que familiarmente la conocemos por el nombre de Pachula, murió en 2007. El yacimiento fue declarado bien de interés cultural en el año 91 y abajo figuran las entidades colaboradoras. Quiero aprovechar también este momento y este lugar para dar las gracias a todas las entidades que colaboraron y también tener un recuerdo para todos los alumnos, incluido aquí el profesor Luis, que participaron desinteresadamente en la excavación, que sufrieron como con nosotros todos los momentos difíciles y de mucho trabajo, pero que también nos divertimos conjuntamente, creo, por lo menos así lo recuerdo yo. No sé si vosotros desde el punto de vista de alumnos lo recordáis así o no. Y también quiero dar las gracias a la familia, a la marquesa de Montortal, que en aquel momento era la dueña de los terrenos, y a su familia por todas las facilidades que nos permitieron realizar la excavación, y también para todo que el personal de la finca también se volcara con nosotros y nos permitiera tal. Y sin duda alguna tengo que agradecer muchísimo a esta casa, a este museo y a su directora entonces, doña Rubí Sanz, que nos permitió, colaboró muchísimo con nosotros, nos abrió la puerta del museo para que pudiéramos trabajar todas las tardes con los materiales y nos facilitó muchísimo toda la labor. Y quiero dar también las gracias al personal del museo, desde el conserje, a los vigilantes, a las limpiadoras, que tuvieron que sufrir todo lo que ensuciábamos, que evidentemente ensuciamos en aquel momento. Y también quiero dar las gracias a la actual dirección, a doña Blanca y a Pascual, por las facilidades que siguen dando para poder seguir trabajando con los materiales de la excavación que están depositados en el museo. El yacimiento aparentemente tenía un aspecto estupendo, de que estaba todo fenomenal, pero nos encontramos que no era así en realidad. Nos encontramos que tenía una afección por, bueno, es bueno también conocer una pequeña ocupación de época ibérica en el norte, pero también había una gran fosa en la zona sur del yacimiento que había afectado mucho a esta zona del yacimiento. Una fosa de época reciente, porque los guardas de la finca nos habían hablado de que en algún momento, en algunos momentos, habían extraído tierra y piedra, incluso habían enterrado algunas reses en la zona. Bueno, en el año 1986 realizamos una prospección geofísica porque queríamos saber un poco cómo ese yacimiento cómo había llegado. No siempre fue una isla y llegaban en barcas, lógicamente, sino que el asentamiento, como lo vemos ahora, es de formación antrópica, es obra y consecuencia de la labor humana. Es decir, que cuando esta gente llega allí se encuentra una laguna muy desecada, que había empezado su sedimentación por un problema fuerte de sequía que probablemente Luis les explicará.
En aquellos momentos, todavía esa época de esa extensa sequía, no se conocía bien, no se habían excavado muchos yacimientos y no se conocía bien qué era lo que pasaba. Nosotros nos encontramos que efectivamente esos primeros niveles, los primeros pobladores encuentran que efectivamente el nivel de la laguna era muy bajo, se estaba ya desecando, y lo que hacen es acondicionar una especie de isleta que encuentran para empezar a hacer la fortificación. Y este yacimiento presenta una doble fortificación, una doble muralla, como es típico y general en este tipo de yacimientos. Entonces, en esa primera fase, bueno, nosotros después de las 5 campañas de excavación hemos establecido 3 fases de ocupación. Y en esa primera fase, que cuando llegan allí lo que hacen es con las piedras que obtienen de los bordes calizos de la laguna, empiezan a edificar el primer... voy para atrás. Vaya, me he pasado. Ahí. La primera muralla, que la hemos denominado muralla A, que es la más antigua, estableciendo un recinto. Y lo que hacen es colocar piedras y tierra traídas para hacer una base para poder, como cimentación de esa muralla. Bueno, aquí este es el perfil del corte 2 que va a salir a lo largo de la exposición, y aquí podemos ver la secuencia estratigráfica y con fechas, dataciones radiocarbónicas que nos han permitido establecer una cronología, que en fechas calibradas podemos ver que el yacimiento tiene una horquilla de ocupación que puede ir, nosotros establecimos desde el 2200 al 1800 a.C. en fechas calibradas. Nosotros hicimos como una veintena de fechas que analizaron los laboratorios de la Universidad de Granada, las siglas ONUGRA, o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y tenemos también una fecha por el laboratorio de Beta. Años después, en el 2016, se realizan por un equipo de investigación dirigido por Balsera y Pedro Díaz del Río, se realizan 6 nuevas muestras, porque nosotros las habíamos hecho en muestras de vida larga, es decir, en muestras tomadas de los postes de las construcciones de las sucesivas cabañas. Esto tiene un problema porque la muestra no queda ajustada en fecha, porque depende del anillo que se esté fechando, de cuándo se cortó el árbol, bueno, etc. El equipo que publican luego en el año 2016 las nuevas fechas son de muestras de vida corta, semillas y huesos de los enterramientos. Eran 4 de hueso y 2 de semillas. Y ellos ajustan un poco más las fechas, pero vienen a ser de similar. Nosotros habíamos dicho del 2200 a 1800 y ellos hablan de un poco antes, del 2200 y pico, ya no recuerdo, hasta 1700 y pico. Bueno, pero más o menos quedan ajustadas en esa horquilla. Nosotros establecimos 3 fases de ocupación que ven aquí: fase 1, la más antigua, una fase intermedia, fase 2, y la fase 3, más moderna, con las fechas calibradas. En la fase antigua lo que hacen es, mientras van construyendo la muralla, en el interior de este recinto hemos excavado solamente en 2 zonas muy concretas, una parte del sector del corte 2 y otra del corte 7, donde apenas pudimos localizar nada más que pues sitios que habían ocupado, algún hogar, pero no realmente casas o cabañas. Esto no quiere decir que no haya, simplemente que excavamos muy poco, con lo cual no podemos extrapolar al resto del poblado, que aún en esa fase está sin excavar. Pero sí vimos que al exterior de ese recinto amurallado, del primer recinto, la muralla, encontramos restos de edificaciones, de cabañas, que tienen un zócalo de piedra con un alzado vegetal, con un alzado con postes, con ramaje y recubierto de barro. Esto en la fase más antigua.
donde solo estaba la primera muralla, el primer recinto. Estas imágenes corresponden al perfil que hemos visto en dibujo, que es del corte 2, este es el interior de la muralla. La muralla tiene más de 5 metros de altura y llega a tener una anchura en algunos sectores hasta de 6 metros, porque las murallas se les iba cayendo y la forma de aguantarla es irle adosando muros a modo de contrafuertes. La fase 2 corresponde a este paquete de más de 1 metro de altura de este corte, donde sí localizamos al interior ya de la muralla, de la muralla, 2 niveles constructivos de unas cabañas que tienen unos postes de madera que van como paralelos a la cara interior de la muralla y una techumbre también de madera con entramados vegetales de calibre más fino y revestidas de barro. En estos postes hoyos están calzados con piedras, tenían unos hogares, etc. En la primer nivel esta cabaña se les cae, se les hunde y realmente no encontramos prácticamente ni material, solamente había unos cuantos fragmentos de cerámica. Hay un segundo nivel de similares características, pero incluso a veces con postes dobles, calzados, con las piedras y tal, y aquí ya encontramos abundante material de cerámicas, metal, marfil, etc. ¿Qué pasa al exterior de la muralla? Uy, ya me estoy pasando, Dios mío, voy a acelerar. No hay esa ocupación de casas como habíamos visto antes. Eso nos hace pensar, por además unos niveles que bajamos, que excavamos, que probablemente en esos momentos el nivel de la laguna hubiera subido y era más incómodo vivir fuera de ese primer anillo como se había vivido en la fase anterior. Lo que sí encontramos fue algún enterramiento, como vemos aquí, precisamente sobre el que se obtuvo una de las muestras de carbono 14. En la tercera fase, voy a acelerarme un poco, lo que vemos, bueno, esto sería del recinto, el primer recinto, la muralla, los sucesivos adosamientos que tiene la muralla para reforzarla, que llega a tener 6 metros de anchura. Se construye el segundo anillo y queda un espacio entre medias que es ocupado, intensamente ocupado, con cabañas que levantan con estructuras vegetales, similar a lo que hemos visto ahora, porque eso no va cambiando, con techo también de paja y siempre recubiertas con barro. Hay pellas de barro donde se ve la huella de los muros, etc., de los postes y a veces incluso con un poco de enlucido. Este espacio entre las 2 murallas es el que está ocupado y bueno, al interior vemos, esta sería la fase 3, con un intenso incendio y restos de los postes de esas cabañas que se sucede ahora en esta tercera fase, tanto al interior de la muralla A del primer recinto como en el espacio entre las 2 murallas. Lo que nunca localizamos es al exterior de la segunda muralla, porque la segunda muralla incluso servía como de dique con el agua de la laguna. Encontramos, como veis aquí, unos postes horquillados que servían para sujetar las vigas del techo. Este es el espacio entre las 2 murallas donde se han localizado, esto es la zona de la cabaña que aparece, que publicamos en el año, no sé si es 90, ya no recuerdo, en el Archivo de Prehistoria Levantina, donde se pueden ver los detalles de toda la cerámica que aparece, donde se localizaron las 3 hachas de bronce que hay en el museo. Bueno, los materiales paso muy deprisa porque luego creo que los verán con más detalle. Aquí son un poco el reflejo de una representación de las formas, desde grandes tinajas a orzas, a cuencos, que la mayoría es cerámica lisada, a veces aparece decorada con impresiones digitales o con algunos mamelones. Es muy raro encontrar alguna cerámica más cuidada, de aspecto más bruñido. Es una cocción muy irregular porque en la misma cerámica encontramos de distinto color porque no han controlado bien si es una atmósfera oxidante o reductora.
Y bueno, ahí aparecen aquí queseras y los cuencos, bueno, un poco. El material óseo no es muy abundante, la mayoría son punzones, alguna punta de flecha, algún colgante y esta curiosa figura que parece un torso humano y que bueno, es muy pequeñita. Sí que hay que destacar la importancia y la abundancia de un material extraño que viene de larga distancia, de un comercio a larga distancia como es el marfil, cosa que no tenemos aquí en la península. Destaca sobre todo este gran botón de perforación en V que pesa más de, creo recordar, 108 gramos o algo así, brazaletes lisos, botones de prismáticos, barritas, esto de marfil. En lítico hay poco, hay bueno, las molederas, los molinos, alguna hacha pulimentada, las plaquitas, algunos colgantes y otras consideradas por su tamaño como posibles placas de arquero. Y destaca también el metal, que bueno, es característico como en otros muchos yacimientos de la Edad del Bronce. El metal ha sido analizado muy exhaustivamente por Ignacio Montero y Salvador Rovira. Se hicieron toda clase de analíticas y de metalografías y es un metal que desconoce la aleación con estaño, usa a veces un poquito de arsénico, pero que supera el 97% de cobre. Tenemos hachas, el puñal. Bueno, y ya acabo. Quiero recordar también el apoyo que tuvimos de otros estudios, como son los estudios polínicos que hizo Blanca Mariscal o el estudio de los restos vegetales que hicieron los doctores Diego Rivera y Conchita Obón y que hicieron en la Universidad de Murcia, los análisis de fauna que se hicieron en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Arturo Morales y que incluso bueno, hubo una tesina que se leyó en la Universidad Complutense y también los análisis de la identificación de las maderas, que hubo una primera etapa que analizó Ernestina Badal, más de 100 y pico muestras, casi todos eran de los restos de los postes, pues eran de encina y de roble. No había pino, en cambio en la ocupación ibérica, es decir, el yacimiento de la Edad del Bronce se abandona en torno a 1800 a.C. aproximadamente y no se vuelve a ocupar hasta una pequeña ocupación de la época ibérica en el sector norte del poblado, que se puede fechar a finales del siglo V, mitad del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, muy rápidamente, unas fotos divertidas por lo menos. Aquí nos veis trabajando al equipo directivo, fregando, Pachula, el catedrático naturalmente en su silla y mesa, y yo. Y vemos que los estudiantes están de cháchara, ¿eh? O sea que ahí no... Bueno, aquí podemos ver a Pachula, Manolo y al presidente de la Diputación, Juan Francisco Fernández. Esta soy yo con el pelo corto, así que esto debe ser la campaña del 86, lo digo por el pelo. Y aquí Manolo explicando al alcalde José Jerez en una visita que nos hizo como al yacimiento. Naturalmente, parte de los obreros que sin ellos no hubiéramos podido excavar tanto en tan poco tiempo. Y para finalizar, bueno, para que se hagan idea un poco de ese espacio entre las dos murallas, aquí el equipo entonces de alumnos, hoy todos ya sesudos profesores, Pachula dibujando y yo dibujando el perfil del corte 2, que hemos ido exponiendo a lo largo del tiempo. Y simplemente para finalizar, en el año 99 presentamos a la Junta de Castilla-La Mancha un proyecto sobre la conservación y puesta en valor del yacimiento del Acequión, donde nosotros planteamos una cosa muy sencilla, simplemente adecuar el camino de entrada para que pudieran entrar los autobuses escolares, aquí que hubiera un
pequeño aparcamiento con carteles explicativos y con simplemente consolidar los muros y una visita con una pasarela sobre los muros y con carteles explicativos que explicaran el yacimiento, pero que al mismo tiempo hicieran que la gente pudiera venir al museo, porque todo el material estaba expuesto aquí y por lo tanto creíamos que era importante que la gente que pasaba por la carretera y viera el anuncio del yacimiento luego tuvieran ganas de venir a Albacete a ver el museo. Esto quedó ahí, no se pudo hacer nada porque las conversaciones que en aquel momento había entre la propiedad de la finca y las distintas administraciones no llegaron a ningún acuerdo, y mientras no fuera de titulación pública las administraciones tampoco podían seguir adelante. Y cedo la palabra para que ahora sí que les hablen del presente y del futuro. Esto supongo que lo tendrán que colocar. Bien, buenas tardes. Gracias por venir esta tarde aquí a escuchar sobre la acequión. Quiero en primer lugar sumarme al reconocimiento que ha hecho Concha, mi maestra y luego también compañera, al Museo de Albacete. En primer lugar, felicitarle por este ciclo de conferencias, que son muy oportunas y, desde luego, necesarias, y también al Ayuntamiento, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Diputación de Ciudad Real, a través del Instituto de Estudios Albacetenses, que nos ayudan en la actualidad a desarrollar trabajos en la motilla de la acequión. Estos trabajos en la motilla de la acequión tienen sentido y pueden realizarse gracias a este equipo del cual Concha formó parte, y Albacete y yo mismo fuimos beneficiados de este equipo porque, sin ningún lugar a duda, en la segunda década de los 80 fue el mejor equipo de investigación arqueológica de España. Manuel Finaz Miranda tuvo un papel protagonista en la redacción de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Concha, enseguida, desde el Ministerio, tuvo un papel muy importante en la arqueología española, y Pachula, desde el CSIC, hacían un trío de investigación potentísimo, al cual algunos estudiantes tuvimos la suerte de sumarnos. Digamos que al final del curso, cuando nuestro maestro Manolo vio un poco las calificaciones, nos ofreció incorporarnos a algunas personas aquí, y 4 de aquellas, a lo mejor media docena, 8 personas, hoy somos profesores de universidad. Desgraciadamente, aquel equipo se desintegró por la temprana muerte de ellos, y el yacimiento quedó a su suerte y el proyecto truncado, como no podía ser de otra forma, ¿no? Hasta que, y pongo esta foto, que el Ayuntamiento de Albacete, de la mano de Manu Molina, Manu Martínez, aquí presente, gracias por venir, Manu, decide retomar otra vez los trabajos arqueológicos en el acequión. Es decir, a él y a él fue concejal, entre otras áreas de participación ciudadana, decidió que había que empezar a recuperar esta motilla, ¿no? Debo decir que cada vez que había un cambio electoral yo venía a Albacete e intentaba convencer a la nueva corporación de la importancia de la acequión. Fueron 4 meses, en realidad, 4 meses de julio de trabajo en la década de los 80, pero que permitieron a un yacimiento de Albacete situarse en una esfera internacional por su importancia. Desde luego, si no, el equipo al que me he referido antes no se habría fijado en el acequión. O sea, esto es un aval para el yacimiento que ustedes tienen en el municipio de Albacete. Entonces, esto lo entendió por vez primera en muchas décadas Manu Martínez, al cual, desde luego, debemos estarle agradecidos. Y esta foto es icónica porque está Manu Martínez, concejal, exconcejal del PSOE, esperemos que la ciudad de Albacete lo recupere para la política, no tardando mucho, y también Llanos Navarro, concejala del PP, que ha entendido que el proyecto iniciado por su oposición no debía quedar en el olvido, sino ser retomado, continuado, y ella está apoyando
el proyecto de investigación en el Acequión. Entonces aquí están los dos en el Acequión apoyando la motilla. Es una foto muy importante. Quiero mostrarles media docena de fotos de motillas o de morras, me da un poco igual la denominación, son en realidad prominencias del terreno que están en La Mancha. Quiero, cuando vean ustedes la media docena de fotografías que les voy a poner, la cuestión terminológica es lo de menos realmente, quiero que vean y que entiendan que estas son prácticamente las primeras construcciones de piedra sobre piedra que hay en Castilla-La Mancha, es decir, forman a escala regional una sociedad que construye una serie de monumentos que se caracterizan porque son prominencias del terreno y que deberían ser todas declaradas bien de interés cultural. En este momento se han investigado bastante tres. La del Acequión fue la primera en ser declarada bien de interés cultural gracias a las investigaciones de Concha y de su equipo, de Manolo y de Pachula. Luego vino el Azuer y también el Retamar, son las tres más excavadas, ¿no? Pero hay en torno a, porque ustedes se hagan una idea, a 40 y pocas motillas. Hay pocas motillas, entonces estaría bien que estuvieran defendidas administrativamente, protegidas como bienes de interés cultural, porque son frágiles. Normalmente la agricultura les va rebañando cada vez hasta haber desaparecido algunas por completo, como ha comentado Concha con anterioridad, de varias que había en el término municipal de Albacete y que ya no existen. Aquí hay algunas, está en el parque de Daimiel, de las tablas de Daimiel, la motilla del cura, que como no se hará aquello, pues se ha conservado, la motilla de la Vega Media, motilla de Pedro Alonso en Alcázar de San Juan, motilla de Brocheros, también en Alcázar de San Juan, hay varias, la primera en ser excavada por el profesor Martín Almagro, pero no le interesó porque a él le interesaba sobre todo la edad del hierro, los celtas, y cuando vio que había cosas de la edad del bronce, pues no la dejó abandonada y no siguió las investigaciones. Pero fue la primera en los años 70 en ser excavada, y se hicieron unos sondeos ahí que ahí están. Como les decía, ha mostrado Concha también, había otras morras en Albacete, en una zona, y pongo este mapa interesante, inundable, hasta que los drenajes a través de los canales de María Cristina y demás, pues han quitado este peligro de la ciudad de Albacete. Pero era una zona, toda ella, con las aguas superficiales muy próximas o directamente inundadas, ¿no? Hasta hace muy poco. El Acequión lo tienen aquí, y luego las otras motillas estaban en esta zona que también era inundable. Si se fijan en el perfil topográfico que les presento aquí abajo en esta lámina, que es este corte, esta sección topográfica, el Acequión no está en llano. Hay una definición recurrente de este tipo de edificaciones que son poblados en llano, poblados fortificados en llano. Bien, pues les dedico una lámina o dos a mostrarles que bueno, hay que poner en cuestión esto, porque no es en llano. Está en una zona deprimida, es decir, que cualquier opositor o enemigo que viniera por aquí, pues tendría una posición dominante, ¿verdad?, para tirar flechas o lo que fuera, y desde luego si alguien quisiera visualizar la llanura de los llanos, pues se pondría aquí y no aquí hundido. Entonces hay que intentar entender por qué la gente de la Edad del Bronce se puso en este lugar. Y les presento otros perfiles topográficos de otras motillas, en este caso la del Retamar, que está metida en el cauce del río Guadiana, y la del Azuer, que está metido en el cauce del río Azuer. Tampoco están en llano. Esta es la del Acequión. Entonces, bueno, es un patrón. ¿Qué más cosas en este bronce de la Mancha, que es la cultura que da lugar, la sociedad que construye estas edificaciones, qué más cosas hay? Porque vamos a intentar entender para qué sirven, qué son, cuál fue su función y en qué estaba pensando la gente que las hizo, ¿no? Pues hay también asentamientos en altura, grandes o pequeños, como la Encantada, con sus silos, sus murallas, son posiciones muy dominantes que están destinadas a defender a gente que vive allí, ¿no? Hemos encontrado otra clase de yacimientos, como son los hoyos, los campos de hoyos. Este en concreto lo encontramos en el aeropuerto de Ciudad Real. Cuando hicieron un decapado
con motoniveladora para quitar, para hacer un vial, para que aterrizaran los aviones, aparecieron estos hoyos con material de la edad del bronce, una alabarda también en ellos, y es un tipo de yacimientos que no son ni morras, ni motillas, ni castellones, ni nada de esto, es otra cosa. Están destinados a guardar, en principio, se opina que están destinados a guardar alimento. Esto es motivo de discusión, pero esa discusión no es motivo de esta conferencia. Porque en realidad nunca encontró ningún hoyo de estos lleno de grano. Entonces, esta es una cuestión, se encuentran llenos de basura, en realidad. Pero es otro tipo de yacimiento. ¿Y qué más yacimientos hay? Pues es muy interesante que ustedes en la provincia de Albacete tenían el túmulo de la Peñuela 1929, excavado en 1929. Me interesa de estas láminas que les voy a mostrar a continuación que se fijen en que hay una cueva muy bien dibujada por este tipo de arqueólogos que eran muy eficientes y documentaban muy bien lo que excavaban. Hay unos niveles de cenizas, hay una estructura tumular y lo llama túmulo de la Peñuela. Pero nosotros cuando, digamos, esto es primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 70, se estima que no hay túmulos en La Mancha, porque no hay espacios cementeriales, no hay cementerios, los muertos se entierran en los poblados, que son las morras o las motillas, y realmente lo que se creía que eran túmulos, en realidad son o morras o motillas, y en realidad no hay túmulos en La Mancha. Esto es un poco lo que se vino a decir. Fíjense que aquí lo que hay es una cueva con un túmulo encima, ¿verdad? Y con unos niveles de ceniza que están aquí más o menos descritos, rubefactados y demás. Es una buena documentación. Hacen una trinchera y entran aquí y demás. Bien, nosotros a partir ya en el siglo XXI, dedicándonos a la arqueología profesional, encontramos en Castillejo del Bonete, Terrinches, Ciudad Real, cerca de la provincia de Albacete, un gran túmulo de 30 metros de diámetro con nada que tenga que ver con cabañas ni nada así, sino con corredores, muertos, distinto tipo, con orientaciones astronómicas. Entonces lo presentamos a la comunidad científica. No es el único. Bueno, como ven, es un túmulo enorme con un corredor gigante conectado con otros túmulos. Es una estructura muy singular, porque se conecta mediante varios corredores con otros túmulos. Y hemos encontrado hace 2 años en Almagro, en Bocapucheros, otro túmulo gigante que lo que hacen es desbastar un crestón cuarcítico y utilizar un lenguaje que podía ser calcolítico o neolítico, es decir, de milenios anteriores. Nadie se pensaba que esto fuera de la Edad del Bronce, pero en realidad el material que hay aquí y los muertos que hay aquí son de la Edad del Bronce. Aquí arriba construyen cámaras funerarias y entierran, les doy la primicia porque las hemos excavado este noviembre, a 2 mujeres, que eran, pues, para que alguien desbastara todo este cerro de cuarcitas, que es la roca más dura que hay allí, y les construyera este monumento funerario, pues debían ser 2 personas potentes, ¿no?, de aquella sociedad. Enterradas aquí, en estas cámaras, para que ustedes vean el alzado que tienen. Entonces, bueno, pues son cosas que hay en el Bronce de La Mancha. Y recientemente quiero felicitar, por cierto, a 2 personas que están aquí, porque José Vicente, bueno, al equipo de Ideas, y Laura Castillo Vizcaíno, gracias por venir, por cierto, a esta conferencia, nos honráis con vuestra presencia. Han excavado en el corredor de Almansa otro túmulo con el catedrático de la Universidad de Alicante, Gabriel García Tiénzar, que ya no soy solo yo el que encuentra túmulos en La Mancha, en la Universidad de Alicante y gente de Albacete encuentra claramente, esta es la reconstrucción, lo llaman el Amarejo 1 y lo acaban de publicar en la prestigiosísima revista Radiocarbon. Es decir, hay 3 túmulos excavados en el Bronce de La Mancha. Es decir, tenemos morras, tenemos motillas, tenemos campos de silos y tenemos túmulos, que antes no se conocían. Entonces, por situar en el espacio mental de la gente del Bronce de La Mancha, qué es lo que están haciendo y por qué hacen unas cosas en unos momentos y otras cosas en otros momentos, ¿no? Algo de esto empezamos a publicar, hay un libro publicado por el IGME, y tras esta breve introducción de 5 minutos vamos a, gracias por el pie que me ha dado Concha, a contar qué es lo que estamos haciendo en el Acequión,
nosotros cogimos el acequión con la excelente documentación que se había hecho en los años 80, todos los materiales que estaban en el museo, y lo que estamos ahora trabajando es este tipo de cartografía. Es decir, esta era una cartografía de los años 80, esto es un mapa de alturas, que tienen ustedes aquí las cotas, con precisión subcentimétrica, que la gente del proyecto del acequión, Ideas Medioambientales y el Ayuntamiento de Albacete han elaborado este año. Intentamos todas estas catas y cortes que había en los años 80 traspasarlos porque se han difuminado, en realidad ya no están, se han perdido, pero para entender el relato, por ejemplo, se dice que el taller de Malfil seguramente estaría en el corte 7, pues ¿cuál sería el corte 7? Pues hemos intentado sobreponer, las catas sobre una ortofotografía que tienen ustedes acá. Y a partir de ahí, pues estamos elaborando modelos fotogramétricos de la motilla, que con un potente software lo que nos está permitiendo es entender la motilla, cómo funciona y sobre todo intentar, y es una de las cosas a las que nos queremos dedicar en principio, aparte de su restauración, como les voy a comentar a continuación, a quitar las terreras antiguas. Las terreras antiguas no aparecían en los planos, pero ustedes van a la motilla hoy y hay una serie de prominencias en el terreno que están colonizadas por la vegetación y los conejos igualmente, y que uno no sabe muy bien qué son, pero yo, como eché ahí las carretillas, pues sabemos que esto es una terrera, otra terrera, las hemos numerado y lo que queremos es quitarlas. Hemos hecho un esfuerzo para, con métodos manuales, ver exactamente hasta dónde llegan, cómo están delimitadas y demás, y ahora pues con medios mecánicos intentaremos retirarlas. También por medios manuales, toda la vegetación que crecía encima de las murallas las hemos quitado gracias al esfuerzo. Como saben ustedes, el Instituto de Estudios Albacetenses y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoyan y cofinancian las campañas de investigación, pero no otras muchas que expedientes administrativos, como por ejemplo este de limpieza, ahí no participan, y lo que hace el Ayuntamiento de Albacete es, con sus costillas, pues decir esto hay que hacerlo. Y bueno, pues aquí estamos retirando los taráis, previo permiso naturalmente de la administración competente en la protección de los taráis. Esto era un enjambre que estaba destrozando la motilla, como ustedes pueden entender. Aquí tienen media motilla limpia y media motilla todavía por limpiar. Un ejemplo de una primera limpieza en la motilla, así la cogimos, pues con los muros cayéndose y demás, hecha una pena, colonizada por la vegetación, todas las raíces deteriorando los muros, así está ahora. Si ustedes van ahí a la motilla, la pueden ver así. Esto era una labor imprescindible para empezar a restaurarla, que es lo primero que queremos hacer, no, es lo que hemos hecho, pero vamos, a continuación son las primeras intervenciones que habrá que hacer de restauración, porque los muros están amenazando ruina por varios sitios, ¿no? Aquí tienen ustedes al catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Joaquín Barrio, documentando la motilla, porque el Ayuntamiento también ha hecho un esfuerzo importante, 15.000 euros de dinero público para que este equipo del SECIR, que es internacionalmente reconocido, redacte un plan de bases sobre cómo debería restaurarse la motilla. Entonces, bueno, pues en este momento acaban de presentarlo. Vamos a estudiarlo y lo que vamos a intentar en 2025 es aplicarlo, intentar empezar a aplicarlo, ¿no? Esta es una ortofoto de la motilla con los taráis y la vegetación del anillo, que es artificial también, de chopos. Aquí hemos cortado los taráis, pero han brotado, porque la naturaleza se abre camino y si no se hacen labores de mantenimiento vuelven a crecer. Ya le hemos metido un primer envite a los taráis, pero en primavera vuelven a crecer. Y gracias al Ayuntamiento de Albacete, en este momento la imagen de la motilla es esta, que es sin taráis, aunque quizás vuelvan a crecer, porque ahí están las raíces todavía. Entonces hay que hacer labores periódicas de mantenimiento. Esto es una concienciación que intentamos trasladar. El Ayuntamiento coge el guante y entiende que año tras año, porque si no volverán los conejos y volverán los taráis y la colonización de las especies vegetales. Un proyecto importante, otro expediente administrativo, es el vallado de la motilla. Ha llevado más de un año
acordar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el tipo de vallado, la forma de vallado, las dimensiones del vallado, con la familia y todo esto. Y es importantísimo para evitar, en primer lugar, sacar a los conejos, pero ya los hemos sacado, hemos hecho un descaste de conejos de la Motilla, que los estaban rompiendo todo, pero claro, vuelven a entrar, entonces hay que sacarlos, vallar e intentar que no vuelvan a sus casas los conejos, ¿no? Agentes biológicos, estoy hablando de vegetación, fauna, que degrada el yacimiento. Estamos intentando frenar eso. Bueno, una imagen, otro de los expedientes del Ayuntamiento de Albacete ha sido crear recursos gráficos. Entonces, a través de varios contratos, pues han hecho vuelos aéreos en distintos momentos para tener un repertorio importante de la Motilla. Una de las dudas que había en los años 80 era sobre si la Motilla se había, o la morra, el poblado de la Acequión se había puesto sobre una isla o no. Esto no sabíamos. Y era una duda. Y una de las preocupaciones y objetivos del equipo de investigación, me acuerdo perfectamente, era intentar llegar a la base, que no se consiguió, para ver si había niveles calcolíticos, encontrar el calcolítico en el corte 2, a ver si llegamos abajo y demás. Por las circunstancias desgraciadas a las que nos hemos referido, pues no se pudo llegar allá. Entonces, en 2014 presenté un proyecto de investigación competitivo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con el Instituto Geológico y Minero de España, para intentar resolver este problema. Con metodología científica y intentamos caracterizar y entender cuándo el montículo de la Acequión, si era totalmente artificial o era en buena parte artificial y se había, digamos, asentado sobre una parte geológica, una pequeña islita, o no. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue hacer sondeos geofísicos, que ven ustedes aquí, prospecciones con georradar y con tomografía eléctrica, con gente, los máximos especialistas en España, que son los del IGME, del Instituto Geológico y Minero de España. Rápidamente vino el SEPRONA, fue mi primer encuentro con la Guardia Civil en Albacete, que nos entró pues directamente, pero ¿ustedes qué hacen aquí, en la Motilla? Nos vieron y es que nos pararon, afortunadamente, permisos, ¿tienen ustedes? Tenemos permiso, un permiso a la propiedad, permiso de la Junta, tenemos permisos. Bueno, pues que están muy interesados en esta cuestión. Luego hubo otros encuentros a lo largo de años. Son gente eficaz y además que vigilan el Acequión. Yo he tenido constancia de ello y puedo dar fe. Estos son los cilindros que sacamos de esos sondeos geotécnicos. Son sedimento que ustedes pueden ir y visitarlos ahora, porque están recogidos, eso no se tiró. Es una investigación científica, igual que hay almacenes del Museo de Albacete, hay almacenes del IGME que están en Tres Cantos y aquí están depositados estos depósitos en estas cajas de cilindros del Acequión y su entorno. Los sondeos, estos son croquis de los sondeos, se hizo uno en la Motilla, con permiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y otro fuera de la Motilla, y se vio que los niveles basales de la Motilla, los de base, o sea, los primeros niveles, el nivel 1, por así decirlo, de la Motilla, estaba sobre el nivel geológico, el fondo de la laguna, sobre el fondo de la laguna. Es decir, que no había un montículo. Esto luego se confirmó con el georradar y con la tomografía eléctrica. Entonces, bueno, quedó claro que la edificación, la gente allí, cuando el primer asentamiento en el Acequión se puso, naturalmente, no cuando había 9 metros de agua o 7 metros de agua, como cuando se ahogaron los oftalmólogos padre e hijo en el 1965, sino que es que estaba seca la laguna, porque la gente de la del Bronce no construía casas debajo del agua como si fueran sirenas. Ustedes entienden que esto no es posible. Entonces, esta laguna estaba seca, no por el canal de María Cristina, sino por circunstancias naturales. Entonces habrá que entender por qué esto sucedió. Entonces empezamos a trabajar un poco sobre esta cuestión. También este trabajo de investigación hidrogeológica lo que permitió es ver una diferencia muy importante con la Motilla del Azuer, que es la Motilla, si se quiere, más investigada y que ha tenido más recursos, más millones de euros a su disposición. La Motilla del Azuer tiene un pozo que está
como a menos 18 metros o algo así. Es decir, que está profundo. Ustedes han visto fotografías. El caso del Acequión no es ese. El Acequión tiene el nivel geológico a menos 4 metros, a 4 metros y medio, 4,6 exactamente, por debajo del nivel de la superficie. Esto, joder, anda, y ha habido que gastarse dinero público para esto. Si es que si me asomo al pozo del Acequión, que está ahí, en el acueducto que tenemos, ya lo veo. Bueno, pues tenemos certificado que hay una cubeta, ¿verdad?, una laguna endorreica aquí, y que el nivel del agua, la gente de la Edad del Bronce tuvo que excavar 4 metros y medio cuando la laguna se secó para llegar a un agua que era inacabable. No podían acabar el agua. Hoy podemos acabar el agua de los acuíferos, en aquel momento no. Como les decía, se hizo georradar y se vio una anomalía que la gente esto no yo, los expertos en geofísica del IGME dijeron, aquí hay algo rellenado. O sea, lecturas compatibles con un pozo colmatado, relleno de escombros y de tierra y de piedras. Entonces, bueno, pues este mismo estudio lo hicimos en otras motillas y se repitió el patrón. En todas hay un pozo, lecturas compatibles con un pozo colmatado. Entonces, bueno, hasta distintas cotas. La del Acequión es la más somera. Esto es muy importante porque el Acequión, respecto a la definición que se daba de este tipo de poblados, poblado fortificado en llano. Ya hemos visto que no es en llano, y en cuanto a fortificado, pues no tiene torre. Azuer sí tiene torre, pero el Acequión no tiene torre. Sabemos cómo son las puertas de los poblados fortificados, tienen bastiones, tienen murallas, aquí no hemos encontrado una puerta, no hemos encontrado, es cierto que queda por excavar, pero bueno, hay que plantear, hay que ampliar la investigación por lo tanto, pero bueno, es posible que sea una muralla sin puerta, porque sea otra cosa, habrá que verlo, de momento no hay puerta, en el Acequión, ni bastiones, ni torres. Entonces, bueno, pues hay que trabajar un poco sobre las evidencias que tenemos, más que sobre lo que no tenemos. En el artículo que ha citado Concha, del CSIC y de Verónica Balsera, dice que los habitantes del Acequión, ellos hacen el estudio sobre los muertos del Acequión, que están custodiados aquí en el museo, bien custodiados. Agradecemos a la directora Blanca Gamo que nos está permitiendo trabajar con ellos y vez tras vez, haciendo distinto tipo de analíticas y de estudios, ¿no? Genéticos, de cálculos dentales, antropológicos forenses, porque hay pocos muertos. Concha les ha explicado muy bien que el Acequión estuvo habitado como más de medio milenio, como casi 6 siglos, pero para esos 6 siglos tenemos 6 muertos, 6, de los cuales 3 son niños, individuos infantiles. Entonces, bueno, como que nos falta gente para un poblado. Esto habrá que pensar qué está pasando, igual hay otros rituales, no toda la gente se entierra, esto es motivo de otro debate y de otra conferencia, pero por situar las cosas en su justo término, porque uno habla de poblado y se piensa allí pues las decenas de casas y todos los muertos por allí. En principio 6 muertos tenemos, y esos muertos, dicen ellos, otro equipo dice, han estudiado los isótopos es para ver la procedencia y cómo se ha movido la gente y también qué es lo que ha comido. Dicen, esta gente no toma nada que tenga que ver con lagunas, no se alimenta de berberechos de río ni de peces no hay esto. Y ellos dicen, probablemente tiene que ver con que en ese momento la laguna estaba seca. Pues ya hay otros investigadores del CSIC o de otros sitios que también dicen esto, aparte de que luego lo hemos comprobado, ¿no? Este es el diagrama polínico que José Antonio López Sáez, eminente palinólogo que ha citado Concha también, dice del Acequión, y encuentra una correlación en todas las especies silvestres con la motilla del Azuer y Castillejo del Bonete, que es un túmulo que hemos excavado y también ha hecho Entonces, siempre se ve que al principio hay un episodio seco, de aridez, grande, es una sequía grande,
un evento climático está definido a escala mundial. Deja de llover durante 4 siglos. Que agüita, desde el 2300 más o menos hasta el 1800. Qué casualidad, justo en el momento de vida de la acequión. Bueno, es que está, pues probablemente la idea de que la gente de la acequión está relacionada con el agua, con la falta de agua, con la búsqueda de agua, esto es algo tan presente en La Mancha hasta hoy en día, que ese relato es importantísimo trabajarlo y ver un poco qué pasó en ese momento. Abandonan la Motilla cuando vuelve a llover, vaya, y cuando se llena la laguna de nuevo, qué casualidad. Tenía estas dataciones, aparte, a partir de las muchas dataciones que hizo el equipo de investigación de Concha en los años 80, finales de los 80, efectivamente son esas fechas, no me entretengo en ello. ¿Qué más cosas hemos hecho? Modelizar la laguna entera. En una ocasión me decía una persona, oye, es que yo creo que, porque vio el resultado de este dibujo, que les presento su proceso de elaboración aquí, o sea, esto se ha hecho con software, y es que yo creo, me decía una persona, que la Motilla o la Morra, la acequión, está más aquí o más en otro sitio. Y digo, pues esto no es posible porque está exactamente en el milímetro que está porque es un trabajo milimétrico. Entonces, a partir de ahí hemos definido, intentar explicar a la gente, es una preocupación del Ayuntamiento de Albacete, que la gente entienda por qué la gente se pone en esta posición y que la vida no fue siempre igual. Para ello hay otro expediente administrativo que lo ejecuta Revives, que es una empresa encargada en modelización de trabajos arqueológicos, y hace este tipo de modelos de la acequión en su primera fase, cuando no existía el montículo, luego cuando sí existía el montículo, pero la gente del Bronce está ya rodeada de agua, y luego en el Hierro, porque bueno, es interesante que la gente no piense que hay un poblado de la Edad del Hierro y con sus murallas y sus fortificaciones, pues son 3 estancias, no digo 3 casas, digo 3 estancias. Entonces esto es importante, ha sido un empeño también en, por favor, saquemos esto, y ha mostrado Concha un plano de esto que saldrá publicado próximamente. Esto está visible en una página que el Ayuntamiento de Albacete ha abierto, y hay una serie de vegetación que ustedes pueden decir, ahí verde y ya está. Pues no, cada planta que está en el diagrama polínico, es un estudio supercientífico, se ha recreado, se ha puesto aquí cómo son las plantas y se han sembrado digitalmente en el entorno de la laguna. Es decir, y con su color y su tono. Todo lo que hay alrededor está, digamos, científicamente atestiguado. Entonces, una primera imagen del asentamiento en el acequión pudo ser quizás con un pozo un poco forzado, pudieron hacer, esto sucede a veces, que hacen, pero tengan ustedes esta idea de un poco de oasis, si quieren, ¿no? Es decir, en la cuenca de la laguna, en el fondo, más fondo, se acaba por secar todo, pero hacen un pequeño hoyo y ellos ponen ahí una cabañita y abrevan ahí los animales y pueden funcionar. Aquí no hay montículo por ningún lado, el montículo vendrá después. Con el tiempo vuelven las tormentas, las casas quedan por aquí y tienen que hacer, como bien ha dicho Concha, unos, digamos, diques de contención de las aguas, porque tienen riqueza aquí dentro, tienen un pozo que han excavado, que llega hasta agua clara, y de repente vienen las aguas de una tormenta, todo lleno de barro, todo, bueno, pues tienen que proteger a su gente, sus recursos básicos vitales, y entonces ya en lugar de esa dispersión alrededor del pozo, lo que hay es una concentración en el lugar en el que hoy está el acequión. Probablemente hubiera casas alrededor de lo que hoy es el montículo. Hemos hecho un esfuerzo, otra parte de la investigación ha ido a buscar esas casas. Ahora hablaré de ello. Y esta sería una imagen del acequión en la Edad del Hierro después de un lapso de más de 1000 años de desocupación. Lo que lleva a la gente de la Edad del Hierro a colocarse aquí encima es una mentalidad totalmente distinta a lo que llevó a la gente de la Edad del Bronce a colocarse aquí. O sea, esta gente se coloca en un sitio en el que hay patos y hay una laguna muy activa y tienen que entrar y salir con barca. Esto no sucedía en la Edad del Bronce, por lo menos en el momento inicial. Vaya, no se ve nada. Pues estas las voy a pasar rápido. Tenía aquí una secuencia para explicarles un poco esta
lo publicaremos próximamente. ¿Cómo era el Acequión al inicio, después? Vaya, lamento que no es compatible con la proyección. Y luego cómo surgen las murallas y cómo va creciendo la motilla, y al final, pues la imagen de la motilla y demás, en, bueno, 8, digamos, episodios hipotéticos de momento, ¿no? José Carlos Molina es una persona de Albacete que se acerca a nosotros. Oye, yo puedo hacer cosas, y las hace de gratis et amore, y nos cede estos dibujos que hace él, de la motilla también, un poco con los criterios que les he expresado antes, y además hace maquetas, aparte de dibujos, y se las nos las dona al equipo y al Ayuntamiento de Albacete, al proyecto. Entonces, bueno, pues agradecerle que se lanzara y que al trabajo de forma desinteresada, independientemente de que luego pues, le hayamos reconocido su esfuerzo, ¿no? Bien, ha hecho alusión Concha a este estudio, el análisis polínico del yacimiento del Acequión, Blanca Mariscal. Dice, un régimen seco, aunque este estudio se hizo con una metodología antigua y está superado por el de José Antonio López Sáez, insiste en que hay un momento de una sequía interrumpida ocasionalmente por lluvias torrenciales. Entonces está la laguna seca en este momento. Otra investigadora distinta de nosotros que habla un poco de esto mismo. Se lo digo esto porque cuando ustedes lean, a lo mejor, pues aquí en el Acequión hay robles, vigas de robles. Digan, pero bueno, el roble necesita más régimen pluviométrico que una encina, y hoy no hay robles por aquí, y entonces el ambiente era más húmedo. Pero bueno, estos no se enteran, los arqueólogos no se ponen de acuerdo, esto es un desastre. Entiendan ustedes que el Acequión no es siempre igual, que hay una secuencia y que tiene una secuencia larga de siglos de vida. Entonces, cuando en un momento puede haber robles, pero en otro momento anterior puede estar un momento de aridificación muy importante. Bien, para ver si había casas alrededor del montículo, el Ayuntamiento de Albacete contrató en un concurso público a la Universidad de Cádiz para hacer, que es el equipo más potente, uno de los equipos más potentes de España en teledetección, para realizar barridos alrededor de la motilla con su equipo, que aquí están pasando el georradar, y ver qué podía haber de cabañas antiguas, porque, bueno, si el pozo estaba aquí, pues podía haber cabañas alrededor, independientemente de la motilla, ¿no? Y detectan, bueno, lo que se hizo fue, todo esto es un proyecto caro, lo que se barrió no fue toda la laguna, se hicieron las manchas que ven ustedes aquí, moradas con una prospección magnética, y un georradar se hizo las manchas negras. Y pues aparecieron unas anomalías que podían parecer, a lo mejor en varios sitios, anomalías. Y entonces, esas mismas anomalías, al equipo de la Motilla del Azuer lo que les permite es crear un poblado alrededor, un poblado virtual, que llenan de casitas por aquí. Ven ustedes, esto está hecho por unas recreaciones, Juan Torrejón, equipo actual de las Motilla del Azuer. Nosotros excavamos, nosotros no hacemos directamente la reconstrucción virtual diciendo, hay anomalías y vamos a construir un poblado virtual. No hacemos esto. Lo que hacemos es, por favor, Ayuntamiento de Albacete, es importante no dar un salto, sino tener constatación científica de esto cómo funciona. ¿Podemos hacerlo? Pero bueno, es importante esto, es mucho dinero y tal, o no. Venga, vamos a hacer unos sondeos geofísicos. Que excava la aquí presente Laura Castillo Vizcaíno, gracias Laura por tu documentación de estos perfiles, y no hay ningún nivel arqueológico. Que ustedes lo sepan, primera primicia de esto. No hay, en estos sitios en los que hemos abierto, que no es toda la laguna, pero son 3 sondeos potentes geofísicos, no hay restos de cabañas de la Edad del Bronce ni de ninguna época, ni materiales arqueológicos ni estratos arqueológicos. Entonces, de momento no tenemos constancia ni yo fuerza moral para decirle a los ilustradores que dibujen pobladito alrededor de la Motilla del Acequión. Que ustedes lo sepan.
Lo que sí hacemos, y es otro expediente administrativo, luego hablaré de esto, porque parece que el ayuntamiento ha contratado una legión de administrativos para abrir expedientes. Ustedes entenderán que hay un montón de trabajo detrás de esto. Hablaremos de esto a continuación. Hay directriz política, pero tiene que haber trabajo administrativo también. Bien, hay una página web que después de que, gracias a que la dirección del museo nos facilita que digitalicemos pues todas las piezas que ha mostrado sintéticamente Concha de cerámica, metal y hueso, pues se realizan una serie de reconstrucciones virtuales de materiales. Eso está puesto en la página web. Y hay un catálogo que organizamos Concha y yo, y gracias a estos dibujos ustedes pueden descargarse online. El ayuntamiento lo presenta gratuitamente a la ciudadanía, un estudio de todos los materiales arqueológicos mejores, una selección, que aparecieron en la campaña de los 80. Además de eso, pedimos otro expediente administrativo para intentar que la gente entienda cómo vivía la gente en el Acequión. Entonces, cogemos los artículos de los investigadores que lo han excavado y hay un texto que dicen, pues probablemente hubiera una tenería, porque encontramos restos compatibles con tejidos y gente que tiñera allí cosas. Entonces dibujamos una mujer haciendo unos tejidos, una mujer digital, virtual. Aquí está, ella. Y además hay, corte 7 quizás, un probable taller de botones de marfil. Esto no es una cuestión que yo me invente, sino que lo leo en las investigaciones de mis mayores y están allí. Entonces lo que hacemos es pues intentar recrear eso para que la gente entienda cómo funcionaba eso y la importancia del acequión, porque esto no se ha documentado en ningún otro sitio del Bronce de la Mancha. En ningún otro sitio hay un taller de marfil para construir botones, como por ejemplo muchos botones prismáticos. Es que además hay productos terminales de perforación en V, botones triangulares de esto, como para una trenca, para un abrigo, y preformatos, barritas prismáticas para cerrarlas y sacar los botones que les he mostrado antes. O sea, es que esto es un producto, no es un producto final, es un producto para luego sacar botones, ¿no? Y esto hay en el Acequión. Estudio de detalle, realizado próximamente a publicar también por Thomas Schumacher y Barciela. Algunas piezas muy singulares, esto pues digamos placas perforadas, con el marfil de los elefantes uno puede digamos cerrarlo longitudinalmente y entonces salen las barritas que les he mostrado antes, pero también lo puede cortar como en rodajas. Y entonces salen, lo que se pueden hacer es otro tipo de cosas. Por ejemplo, brazaletes para decoración del antebrazo o del brazo. Y el botón magnífico que tiene una modificación pues se le rompió, esto pesa muchísimo, es un botón de 8 centímetros de diámetro, una pieza magnífica, la pueden ver aquí, si no la han visto les invito a venir mañana, por favor véanla, merece la pena, es una pieza excepcional de Albacete, como no hay otra en España, pero claro, esto pesa muchísimo y entonces tiene un problema cuando se usa, y esto se usó, y el problema es que se le rompió el ojal del botón, y entonces tuvieron que hacer otra perforación para, esto ya no está roto y esto no está roto, pero esta está rota. Entonces hay una reconstrucción por parte de los investigadores que han estudiado esto para, bueno, no solo la traceología de cómo se construyó a partir de un colmillo concreto y quitándole cosas y demás al colmillo, sino también cómo fue la utilización de este botón y cómo se rompió, efectivamente, por uso. Tienen aquí imágenes del serrado y cómo fue serrado y demás, un trabajo muy, muy interesante, de mucho nivel. Le dedicamos a esta pieza excepcional la portada del catálogo que hemos preparado gracias al Ayuntamiento de Albacete. Con Ópida, que es una empresa que se dedica a hacer fotogrametrías y modelados de estas piezas, hizo otro expediente. Ese era el expediente de fotogrametría. Este es otro expediente, que es el de fauna. Están aquí estudiando la fauna del Acequión, el año pasado, en la campaña del año pasado.
Todas estas cajas están revisadas, que son, bueno, pues toda la fauna de la acequión. Otro expediente, carbones. Todos los carbones, bueno, creíamos que eran todos los carbones, luego resultaron no ser tales. Tienen ustedes aquí a Mónica Ruiz Alonso estudiando todos los carbones, bueno, la mitad de los carbones, porque había otros que estaban en la Universidad de Valencia, ¿no? Y que estamos intentando que vengan a Albacete. Esto ha sido otro trabajo que hemos hecho también. Esto no ha sido un expediente administrativo, pero hemos recogido, creo que está a continuación, la fauna que estaba en la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí tienen ustedes a Concha Arturo Morales, con todas estas cajas que cargamos para que vinieran al Museo de Albacete. Hemos hecho esfuerzo para que hubiera tanto la documentación de la excavación que estaba en Estados Unidos, en el CSIC, en este momento la tiene toda Concha, y colecciones que estaban dispersas, como por ejemplo esta fauna, que estaba perdida, bueno, perdida no, estaba en la Universidad Autónoma de Madrid 35 años, pues está ya, ahora está en el Museo de Albacete. Y otro, estamos intentando que la colección de carbones que está en Levante, pues venga también al Museo de Albacete. Luego, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, que pone el transporte, ¿verdad? Pues intentaremos conseguirlo. Humanos, escaneado de todos los trozos de huesos humanos de la acequión y la morra del Quintanar, gracias al visto bueno y colaboración también de de Concepción Martín Morales, de la directora de las excavaciones aquellas. Nos van a permitir establecer genética de una gente que vive en Alto, es un asentamiento en Alto, y otra gente que vive en el fondo de una laguna, a ver si hay relación entre ellos y demás. Entonces es muy interesante no mirarte solo el ombligo de tu yacimiento, porque entonces no entiendes nada, sino hay que abrir un poco la mirada, y esto es lo que estamos intentando hacer. Estudio de huesos humanos. En esto sí participa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pedro Muñoz Moro y Carmen Gutiérrez, doctores, ambos, estudiando las hachas de la acequión, sin tocarlas, con mucho cuidado. Estudio traceológico, para entender, y esta es una lámina de primicia que les doy a ustedes, que se va a publicar próximamente y entregaremos al museo, pues cada melladura de este puñal excepcional. Ven ustedes el dibujo que se hicieron en los años 90, inmejorables dibujos, pero hoy se pueden hacer fotografías y modelos 3D, es otro tipo de documentación que no había entonces. La nervadura central y el tamaño y el peso de este puñal es excepcional. El primer puñal de la historia del municipio de Albacete, que es la ciudad de la cuchillería. Claro, entonces es una pieza pues muy importante que ustedes pueden ver en el Museo de Albacete. Entonces realmente véanla, pues cómo la corrosión y cómo que tarda años y muchísimo tiempo ha colonizado algunas de las melladuras, y entonces interpretan los investigadores que pudo ser utilizado como una alabarda el puñal, que es un puñal alabardado. Es un puñal atípico, no hay otro como él. Normalmente los arqueólogos clasificamos en tipos las cosas. La gente tiende a hacer las cosas siempre igual, por épocas. Pues este es único, digamos que no hay otro puñal como este. Y algunos de los golpes parecen ser de parada, dicen ellos, es decir, de protegerse en un combate, así, ¿no? Y, bueno, macrofotografías, metalografías, hemos hecho todo tipo de... Bueno, esto complementa lo que ha comentado Concha antes del estudio de Ignacio Montero y Salvador Rovira, que hicieron las metalografías. Las hachas también han permitido ver y entender cómo la gente de la acequión hizo estas hachas, con un enfriamiento rápido, porque surgieron burbujas de un enfriamiento rápido que se producen por eso, y esto favoreció una potencial fractura de las piezas, cosa que no ha sucedido, entre otras cosas, porque están bien conservadas en el Museo de Albacete, pero podían haber sucedido, porque son piezas frágiles por cómo fueron cocidas y sacadas del molde, concretamente. Todo esto está explicado en un estudio muy sesudo que, creo recordar, 5.000 euros también costó al Ayuntamiento de Albacete. 3 hachas. Excepcionales, hachas planas. Esta, comentaba antes Concha, que teníamos una personalidad propia distinta del Argar. En el Argar no hay hachas planas. Tenemos hachas planas, vamos, es características del sur de la meseta. Hay en otros sitios también, pero tienen otras cosas.
la gente de Largar, pero entonces por eso lo digo porque hay luego otro debate que es motivo de otra discusión científica sobre si somos una provincia argárica y los de Largar pues están por aquí metidos y somos argáricos todos. Bueno, pues creemos que tenemos singularidad propia realmente, ¿no? En esto coincido con mi maestra Concha. Bien, otro expediente. Dinero para dibujar, material ibérico. El de la Motilla, en primer lugar. En esas 3 estancias, fíjense, esto no es un poblado, son 3 estancias, en las que aparecen tinajas, orzas, algo de material de vajilla y de cocina, pero muy poco, y una pieza ática, que es un kilix ático fechado entre finales del siglo V, antes de Cristo naturalmente, y mediados del siglo IV. Que va bien con otra fecha, o sea que coincide esta datación mediante esta cerámica ática, que saben ustedes que fecha muy bien con otras que tenemos después. Material romano, también estas, gracias a la profesora Marta Zarzalejos, el estudio del material ibérico lo han hecho Concha y la profesora Lucía Soria Combadiera, el material romano la doctora Marta Zarzalejos. Agradezco a las dos su implicación en este proyecto, en este estudio. No es fácil sacar tiempo porque tenemos múltiples ocupaciones y la doctora Zarzalejos pues, ha caracterizado el material romano y lo que ve es que hay una ocupación pues, tardorrepublicana y alto medieval muy clara en la laguna a partir de las cerámicas que encuentra. Este es un mapa de dispersión de los materiales con estructuras tumulares en la orilla norte de la laguna que están arrasadas. Una duda que había era qué es lo que había en el norte de la laguna. Nadie sabía muy bien qué era porque nunca se había excavado. Hemos hecho una excavación el año pasado. ¿Qué había en la orilla sur? Hay cerámica de época romana, cerámica ibérica, aquí hay construcciones, cerámica ibérica sobre todo, algo de cerámica romana por aquí, es decir, que hay un poco más de material romano por aquí ibérico bastante. Hay, por lo tanto, un poblamiento ibérico importante que está en la orilla sur. En la orilla norte parece que hay túmulos que están arrasados, probablemente desde época romana, están ya reventados. La gente buscó allí cosas y lo arrasó. Les voy a mostrar fotos ahora de los túmulos. Y algo de cerámica ibérica, amarillo, ibérico, en la Motilla, poco. Porque vean ustedes la secuencia larga, dilatada, edad del bronce, edad del hierro, mundo romano, en torno a la Motilla de la Acequión. Esto es importante para el poblamiento de la zona y del municipio de Albacete, en torno al agua, siempre, ¿no? En la orilla sur hay un recinto que esta es una hipótesis de cierre, son imágenes del equipo de ideas medioambientales y fruto de la excavación que hicimos el año pasado. Aquí hay una entradita, no se aprecia bien, les voy a mostrar ahora una foto de más detalle, que es esta, y aquí aparece un enterramiento ibérico. Creíamos que íbamos a encontrar enterramientos ibéricos en estos túmulos que están en el norte, pero al excavarlos se desintegran, no hay ni una urna, ni un nivel de ceniza, no hay nada, o sea, no hay una cámara, no hay, bueno, vemos algún muro alineado, levantaban un poquito sobre el terreno, hay estructuras allí que parecen, pero son restos, creemos que son restos de túmulos antiguos, y ya no hay nada en el interior, por lo menos en los que hemos trabajado, que no son todos. Esta es la entrada, ahí aparece bueno, parte de la excavación, aquí pues túmulo siendo excavado al norte, enterramiento, José Vicente soplando con mucho cuidado gracias José Vicente por tu cariño y mimo, aquí el equipo de ideas ambientales también, excavando los huesines que están acá, probablemente sea restos de una cremación que no sabemos si está in situ, probablemente estén removidos. Aquí son 4 huesos que enviamos a datar y nos da una fecha pues, de ibérico pleno. Interesante, coincidente con el kilix de la ocupación de la Motilla, importante. Empezamos a poder caracterizar la ocupación ibérica.
más excavación de otro túmulo distinto, también desaparece, aparece la Guardia Civil. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues sí, permiso, permiso de la Junta, permiso del propietario, buena gente y además, vigilándonos, porque les pedimos que por favor, es una zona delicada, ha estado furtiveada durante muchísimo tiempo y bueno, son gente que hace bien su trabajo y cuida. Está aquí el guarda rural también vigilándonos, que no hagamos nada malo contra el medio ambiente. Y esta es la oficina portátil, que el equipo de ideas que gana ideas medioambientales que gana este trabajo por concurso público, pues se monta, vienen con sus coches y tienen aquí su trabajo, esta es su oficina de trabajo. Les paso 3 fotos rápidas. Esta es Laura escribiendo su libro de diario con sus distintas métricas y demás. Luego les mostraré otras fotos distintas y les quiero mostrar esta construcción. Es una construcción antigua que está allí mismo, un edificio etnográfico, que es sobre el cual proponemos al Ayuntamiento de Albacete, no paramos de proponerles cosas, hacer cosas, que en lugar de que estén los arqueólogos tirados en el campo, en verano, invierno y demás, que tengan aquí unos almacenes, unos aseos, unos lugares para lavar los materiales, a partir de este tipo de construcción que se podría restaurar, pero es pequeña. Entonces hay una propuesta, ojalá podamos tener alguna infraestructura, digamos, no pegada en el acequión, no en el yacimiento, tampoco al pie, ni siquiera en el borde, para no distorsionar, un poco retirados, donde está esa casa, pero que nos permitiría, pues nos daría muchísimo oxígeno, la verdad. Pues un ejemplo de algo que se podría hacer. Y dentro de la promoción, porque lo que queremos es promocionar el ayuntamiento a través de las distintas instituciones que apoyan el proyecto, pues la Motilla, que está aquí, o el acequión. Quizás por la vía verde venir hasta el parque que hay aquí con la Torre del Agua, hacer distintas paradas explicando pues qué es el Azuer, qué es el Retamar, distintos yacimientos arqueológicos sincrónicos, qué es la Encantada, qué es la Morra del Quintanar. La gente viene por aquí en bicicleta y va hasta el acequión y vuelve y bueno, podía haber aquí un pequeño centro de acogida, porque la ruta verde acaba aquí, realmente, y desde aquí pues podría haber un itinerario, ¿verdad? Que esto está por definir, esto habrá que darle vueltas, qué es lo mejor y cómo se puede hacer. Es coincidente un poco con lo que mostraba Concha de los años 90, hay que contar a la gente de Albacete y de fuera de Albacete lo que es el acequión y no puede permitirse que vayan por encima de los muros y ni haya gente que se pueda caer, esto hay que conducirlo de alguna forma, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello. Aquí ha habido con Aguas de Albacete, en este espacio que estaba abandonado y vacío, gracias a la gestión municipal, una recreación inmersiva 3D sobre el acequión. Ustedes pueden ir allí ahora y se sienten inundados, ¿verdad? Y sienten que viven allí. Esta es la entrada a la torre. Hay además un observatorio desde el cual se ve el acequión y que bueno, pues tiene distintas explicaciones y contenidos audiovisuales. Eso fue otro expediente también. Esta imagen es de esta campaña de trabajo del 2004. No solo escriben la gente de ideas medioambientales libros de diario a mano, como se ha hecho toda la vida, conocen su profesión, sino que también conocen las nuevas tecnologías. Están aquí terminando de hacer el modelo fotogramétrico de la Motilla, en un momento en el que la Motilla estaba todavía mal. Han hecho varios, con la Motilla devorada. Pues aquí tienen la Motilla devorada, con las raíces reventándolo todo, ¿verdad? Esta foto es, afortunadamente, y gracias al esfuerzo principalmente del Ayuntamiento de Albacete y también con el apoyo de la Junta y del Instituto de Estudios Albacetenses, es pasado ya, afortunadamente. Han construido una criba que está allá, ya no hacemos terreras, lo que hacemos es cargar volquetes de estos y desaparecen para no generar allí residuos. Las terreras están quitando, como esta foto anterior es de una terrera que estamos
retirando para que no oculte la visualización y la visita alrededor del yacimiento, que no haya que ir subiendo y bajando terreras. Esta es una terrera que hemos caracterizado, hemos gastado tiempo y dinero para ver hasta dónde llega, cómo es, los conejos que han hecho y demás, pues la queremos quitar, pero es enorme, la queremos hacer con medios mecánicos, entonces está bien caracterizada ya, se sabe cuáles son sus niveles y de forma que se puede hacer con vigilancia arqueológica y manteniendo unas distancias de seguridad, pues todo eso se pueda retirar con medios mecánicos. Y este es el corte 2, que Concha les ha mostrado antes un perfil grandísimo. Bueno, ahora estaba lleno de conejos, estaba lleno de escombros, verán alguna imagen también. Algunas de las imágenes que les he mostrado antes eran de este corte 2. Si van ustedes al acequión ahora, bueno, no lo van a ver así porque está más protegido. Tengo una foto posterior. Lo que se ha hecho es, pues todo esto que era escombro, caído, de la muralla y de los testigos, con los peones municipales, contratados con el ayuntamiento en otro expediente, pues se ha también sacado, había que hacer una cadena. Aquí tienen ustedes retirando material del fondo de allí, cómo ha quedado ya perfilado dentro de lo que cabe, más o menos ese perfil precioso que había. Bueno, pues intentaremos reacondicionarlo, todavía queda por retirar mucho material, pero bueno, así es como lo verían ahora, si ustedes van, está protegida relativamente de los hielos y de los calores la muralla hasta que podamos intervenirla, y se ha hecho una primera limpieza muy importante, de vegetación sobre todo, de conejeras en parte, vamos a continuar con ello, y también de escombros hay que continuar con ello. Material selecto de esta campaña, que acabará viniendo al museo, un pequeño puñalito, un cuenco entero y un botón de marfil, otro más. El equipo, pongo esta foto por el equipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, jefa de servicio, arqueóloga y arquitecta, equipo que está involucrado. Estamos contando lo que hacemos. Hace 2 años, en 2022, vine invitado por el Instituto, la Asociación de Amigos del Instituto de Estudios Albacetenses, de una conferencia, la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid me invitó también a dar una conferencia por intermediación del Ayuntamiento de Albacete. Estuve allí contando lo que era el acequión. El Ayuntamiento del Albacete en el teatro, en el teatro pues también nos pidió una presentación. Y aquí tienen ustedes pues exponiendo al acequión, y hoy que agradezco a la Asociación de Amigos del Museo, pues estamos periódicamente digamos exponiendo todo lo que hay del acequión a nivel científico y divulgativo. Tienen ustedes la página web, tienen ustedes otra en la Complutense, el acequión.es también, donde pueden mirar cosas. Estamos publicando en revistas científicas cosas sobre el acequión. Está en marcha una monografía con todos los estudios realizados sobre el acequión, pasados, presentes y proyectos futuros. Es una monografía brutal, no hay ningún yacimiento de la Edad del Bronce que tenga una monografía como esta, está a punto de ser publicada. Próximamente, esperamos. Y aquí tienen ustedes a 3 jóvenes que hoy nos acompañan, que crecieron con el acequión abandonado, devorado, se formaron en historia, en arqueología, con la esperanza de que algún día alguien pudiera revertir la situación y con el sueño de ellos poder formar parte del equipo de investigación. Hoy son investigadores que trabajan en el proyecto. Aquí tienen a otra persona un poco menos joven que ellos, pero que es líder del equipo anterior, José Luis Serna, al lado de Maite Rico, que en el año 95 dicen: nuestro compromiso es llevar a cabo el proyecto del acequión. Esto no ha sido posible hasta ahora. Gracias, José Luis, también por vuestra implicación en este trabajo, y nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo, me emociono, de Francisco Fernández Cebrián y de su directora, Conchi Pérez Zafrilla. Él ha sido quien se ha cargado a sus espaldas todo el esfuerzo de sacar adelante todos estos expedientes, quien ha confiado en el proyecto de la acequión, quien ha tenido oídos para escuchar, y desde luego pues
Podríamos pasar todos, y todos somos prescindibles, pero Paco no es prescindible. Es la única persona que, si falla y desaparece, el proyecto de la Afición corre grave riesgo de parar. Gracias, Paco, por tu implicación en la recuperación de la Motilla. Quiero acabar ya con una imagen de unas mujeres en el Acequión, solazándose, de hace unos años. Queremos recuperar, que el Acequión vuelva a ser para la ciudad de Albacete esto que fue. Y bueno, pues me tienen a su disposición para cualquier sugerencia, pregunta, consejo, somos todo oídos. Gracias por su atención.